tema, pasamos a otro. Estamos ahora en comunicación directa con Carlos Rucauf, que tiene una dilatada trayectoria en la política. Fue ministro de Trabajo, fue vicepresidente de la Nación, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y también fue canciller argentino. ¿De qué nos va a hablar Rucauf? Del tema del combustible, del gasoil, lo que está pasando en Argentina y también lo que está pasando en Perú, donde hubo un estallido social por el aumento súbito de los precios de gasoil. Nos decía Rucauf que hay 3 barcos en el Río de la Plata que tienen gasoil, que fueron comprados por Camesa, pero que no pueden bajar ese gasoil porque no hay depósitos, valga la redundancia, para depositarlos. ¿Es así, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día a usted y a todos los televidentes. Sí, efectivamente, estamos en una situación, yo diría, de emergencia nacional, porque hay un problema muy grave con el gasoil para poder transportar la cosecha levantada, para seguir transportando mercaderías. Vamos a tener un invierno muy difícil en materia de gasoil y gas, y esto va a hacer un impacto muy fuerte en la clase media y en la clase más humilde. Por lo cual me parece que hay que tomar medidas muy rápidas para que ese gasoil que está en los barcos vaya a YPF, como un préstamo de Camesa a YPF, e YPF a su vez lo redistribuye en todo el país. Claro. Ustedes saben que hay mucha manipulación en el gasoil, hay venta de gasoil en negro, Sí. hay sobreprecios, hay cupos, y esto no tiene por qué soportarlo el sector agropecuario y el transporte, que ya viene soportando demasiadas cosas. El mundo está en una guerra que va a durar muchos años, que va a tener un impacto muy grande en materia de commodities, y lo que hay que hacer es ayudar al sector agropecuario a que crezca, se desarrolle, bajarle las retenciones y que pueda llenar de divisas al país exportando a un mundo que va a necesitar cada vez más trigo, maíz, soja, aceites, etcétera. Bueno, aquí, Carlos, ha habido en el sur de la provincia de Córdoba, me imagino que también usted lo sabrá porque es una persona que lee, digamos, medios de comunicación diarios, que se informa, digo, un corte de ruta o cortes de las distintas rutas del sur de Córdoba, protestas, digamos, de camioneros que se adelantaron un poco a esta protesta anunciada para este lunes próximo por la falta de gasoil. Claro, pero además ustedes tengan en cuenta que esto es un tema que viene para largo, insisto, la guerra en Ucrania va a durar 2 años, mínimo. Ajá. Ahora la OTAN ya hoy anuncia que va a darle nuevas armas a Ucrania, armas ofensivas, tanques rusos vendidos en su momento a la República Checa, aviones MiG-29 vendidos a Polonia y Rumania. Es decir, esa guerra se va a continuar desarrollando con un grave problema, no solamente para la seguridad internacional, sino para los commodities. Por eso yo digo, hay que hacer que el campo pueda, bajándole, por ejemplo, los próximos 2 años las retenciones a la Claro. mitad, pueda plantar hasta en las macetas y darle al sector del transporte, que es clave, Sí, sí. combustible suficiente y combustible suficiente a las centrales eléctricas, porque como ustedes saben, hay poca agua en las centrales hidroeléctricas, con lo cual Claro. vamos a necesitar en este invierno más electricidad, y además hay un problema muy grave en materia de gas para la gente más humilde También. y los sectores medios que en Claro. el interior del país trabajan con garrafa y tubo, Ujú. van a tener faltante en los próximos meses de invierno. Carlos, esta propuesta suya vía YPF, Camesa YPF, que usted nos la mencionó en este momento, ¿se le acercó al presidente o hubo algún funcionario que lo llamó para ver de aplicarla y tratar de solucionar este tema del faltante? No, obviamente yo no tengo diálogo con el presidente, pero me imagino que los sectores productivos que están conversando con el gobierno le pueden plantear esto al Poder Ejecutivo. Y además, yo le digo, en materia de gas, que es un tema que a mí me preocupa tanto como el gasoil, Claro. Argentina tiene la posibilidad de venderle más gas a Chile, porque el gasoducto que inauguraron Menem y Frey en el 99 a Chile está solamente en el 30% su traslado a Chile, y pedirle a cambio gas licuado que ellos tienen estoqueado. Tendríamos que terminar la negociación con Bolivia, porque Claro. parece que hoy el presidente se va a reunir con el presidente de Bolivia. Es Ujú. muy importante porque Argentina no firmó el nuevo convenio de gas que venció en diciembre el viejo. Brasil sí, a Brasil le sobra gas y a nosotros nos falta. Entonces hay que negociar con Brasil, con Bolivia,
hay que conseguir soluciones para que cuando llegue el frío la actividad económica funcione, porque si usted tiene faltante de gas, no solamente va a sufrir el que tiene tubo o garrafa, va a sufrir la Claro. industria que le van a hacer cortes rotativos. Esto ya ocurrió en la Argentina, adelantémonos. Carlos, el tema del gasoil, por esto que usted bien decía de la guerra en Ucrania, sus consecuencias, el impacto económico, es un tema mundial. Hace unos días leíamos que en España hubo un gran paro de transporte por este Así es. tema y ahora estamos viendo un estallido social en Perú, donde si no mal recuerdo son 4 las víctimas fatales y con mucho menos de lo que está pasando aquí en Argentina, explotó Perú. ¿Eso se puede replicar aquí en Argentina o no por las características sociales que tiene nuestro país y nuestra cultura? Mire, acá hay dos fenómenos. El primero es que lo de Perú empezó con el gasoil y siguió con saqueos en los supermercados. Ya los muertos son 6, está cortada la ruta panamericana a la altura de Barrio Chino. Esto es muy complicado para el desarrollo de Lima y del Callao. Y en la Argentina hay poco control de las calles. Hay mucha gente manifestando en los grandes centros urbanos. Eso es un tema que las autoridades tienen que tener presente porque en el medio de un conflicto suelen desatarse otros conflictos. La gente se junta para protestar por una cosa y después se encuentra la posibilidad de protestar por otras. Hay que tratar de calmar los ánimos. Como usted bien dijo cuando hizo la introducción a mi reportaje, es muy importante que el gobierno federal termine su interna feroz entre el presidente y la vicepresidenta y traten de llegar a un acuerdo entre ellos y a un acuerdo con la oposición, al menos en los temas fundamentales para los sectores productivos de la Argentina, para la clase media y para la clase trabajadora, porque a este gobierno le faltan 20 meses. Exacto. Y Carlos, tenemos una información de último momento que me parece importante acotarla, que la producción nos la está pasando. Según la agencia Telam, Argentina y Bolivia cierran un acuerdo para aumentar la provisión de gas, dice la información de la agencia Telam. La Argentina estaba pagando $8 por millón de BTU y si bien el contrato reconocerá un incremento entre las partes, se anticipó que será sustancialmente muy inferior a los valores que se pagaría si hubiera que importar combustibles que ronda en torno de los $40. Bueno, acá otra vez hay una distorsión. Es lamentable que le mientan a la gente. Está muy bien que hagan el acuerdo, pero no tiene nada que ver el precio del millón de BTV que están citando cuando Sí, sí. hablan de $45, que es gas licuado, Ujú. de el millón de metros cúbicos de gas que se estaba pagando 8, van a pagar creo 16 o $17. Y además en el convenio que venció el 31 de diciembre, Argentina tenía derecho a 19 millones de metros cúbicos diarios este invierno. Por lo que yo conozco, luego de todo esto que han hecho tarde y mal, como lo vienen haciendo en otras cosas, van a obtener 16 millones de metros cúbicos diarios. En consecuencia, para dejarlo claro, es un paso adelante, me alegro mucho que lo estén firmando, podrían haberlo firmado hace meses, Claro. el presidente con su hermano Arce y su hermano Evo, porque si ellos lo pudieron firmar con Bolsonaro, que muy amigo de ellos no es, lo podríamos haber firmado los argentinos, y ya que lo hicieron, tengan en cuenta que falta un tema central, que es comprar 60 buques de gas licuado, Ajá. porque sin esos 60 buques de gas licuado vamos a tener problemas para la industria con cortes rotativos y para los que compran garrafa y tubo de gas. Son dos gases distintos, no se pueden comparar peras con melones. Es decir, que finalmente se nos viene un invierno muy crudo, Carlos, en lo climático y también en lo económico. Bueno, en lo económico ya veníamos, porque tenemos una inflación monstruosa fruto de la hiperemisión monetaria y de la crisis política. Eh, Clinton una vez decía, es la economía estúpidos. Yo digo, en Claro, Argentina es la política estúpidos, porque cuando todo el mundo se pelea, claro. cuando vemos la pelea del presidente y la vicepresidente, parece que estuvieran los Pimpinela cantando, pero arriba del Titanic. Entonces a mí me parece que es muy importante que cambiemos esta actitud. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos.
Al contrario, que tengan ustedes muy buenas tardes. Carlos Rucauf, con nosotros hasta el jueves.